¿Qué tienes que hacer la próxima hora? Te invitamos a escuchar aquí en Romántica 105.3, gracias a NBS, el mundo de los negocios. Todo lo que gira en torno a la industria, la producción, el marketing, las innovaciones, el recurso humano, la empresa, las negociaciones, el comercio electrónico y mucho más. Conducido por los expertos Eder Santiesteban y Luis Giovanni Gómez, quienes siempre te motivarán y dejarán con una enseñanza y una sonrisa en el rostro. El mundo de los negocios inicia ahora. Así es, y bienvenidos, muy buenos días. Es para mí un gusto que estemos todos juntos en este su programa que es el mundo de los negocios. Nos encanta todos los días, todos los viernes estar reunidos con ustedes. Después de ver los buenos temas que nos trae la doctora María Alejandra, pues definitivamente siempre es importante estar al día en el tema de los negocios, más en esta última época en la que los negocios cada vez están cumpliendo más, en donde la automatización, los sistemas de mecanismos económicos, la economía está a punto de sufrir un gran impacto global en cuanto a la economía, como la automatización, la tecnología y todas estas cosas nuevas que día a día hacen que el mundo cambie. Y nos damos cuenta cómo cambió el mundo, y es desde la pandemia, donde hubo una revolución completa en el que tanto la educación, los negocios, la manera de vivir, cómo el ser humano se volvió un adicto, llamémoslo así, a la tecnología, pues nos dio un gran cambio, un cambio rotundo. Y el día de hoy pues traemos un tema súper interesantísimo, para lo cual traemos definitivamente a un experto en el tema. Y es que lo que pasa que hoy vamos a hablar acerca de inteligencia artificial en el derecho, lo cual es un tema bien importante porque a lo largo de muchos años, desde los años 70 hasta la fecha, pues se viene hablando ya en el derecho acerca de cómo hacemos para implementar la inteligencia artificial. Pero antes de seguir hablando de este tema, quiero darle la bienvenida al licenciado Gualfredo Solares, doctor en Ciencias Penales. Bienvenido a su programa que es El Mundo de los Negocios. Gracias, doctor Giovanni Gómez. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar al pendiente y al día en lo que está sucediendo en este mundo, y en este caso, como bien lo decías, la tecnología y todo lo que nos ha influenciado a raíz de la pandemia. Sin embargo, ya venía desde mucho antes, como bien lo decís. Sí, así es. Y es que lo que pasa es que muchas veces, y ahorita en el nuevo tema, pues ustedes van a escuchar quizás una palabra que la escuchamos de jóvenes en nuestra primaria, en nuestras clases o en la diversificado, y es que ese tema se ha venido escuchando mucho, que no tiene nada que ver con el derecho, pero sí lo tiene que ver con la tecnología, y ahora o nuevamente con el derecho. Y es que lo que pasa que el tema especial, importante, la inteligencia artificial, la palabra clave de la inteligencia artificial es algoritmo. Y es que un algoritmo lo que hace regularmente, todo lo vemos, ustedes usan TikTok, Facebook, WhatsApp, cualquier cosa que nosotros utilicemos, los algoritmos lo que hacen es predecir cuáles son nuestros gustos a lo largo de toda la información, todos los datos que nosotros le damos, qué videos nos gustan ver, si por ejemplo nosotros estamos tiktokeando o dándole reels a los que usan en Instagram o en Facebook, si no nos quedamos en un video viéndolo bien, pues existe la palabra clave que es algoritmo. Y lo que pasa que con este algoritmo él ve que te gusta más la música, entonces él ya te pone más música. Lo que hace este algoritmo es prever qué es lo que más te gusta y de esta manera utilizarlo. Y esto ahí, a raíz de la palabra algoritmo, licenciado Alfredo, o doctor, perdón, viene la pregunta. Es que los algoritmos se utilizan mucho en el derecho social, en el derecho como tal, porque el algoritmo prevé cómo es que un ser humano va a comportarse. Y derivado ahí es donde nacen las leyes, ¿verdad?
Así es, doctor Giovanni, así es. De por sí, la persona que estudia derecho, su algoritmo interno, podríamos llamarle así, su mente, su pensar, va dirigido hacia las leyes, hacia las diversas ramas que existen en el derecho. Entonces, hay especialidades, hay maestrías en cada rama y hay doctorados en cada rama del derecho. Entonces, es lo mismo, ahorita que estamos viviendo lo de la inteligencia artificial y toda la era informática de la cual estamos viviendo, y como bien lo decís, uno le da me gusta o ve un video, ya sea en la red de TikTok, si hablamos de derecho, ve un video de derecho, qué es derecho, los principios del derecho, general del derecho, entonces automáticamente la misma red social lo va retroalimentando a uno de la rama del derecho. Sí, es que lo que pasa es que el derecho, llamémoslo así, podríamos decir que las leyes, cualquiera de las leyes que quien nos está escuchando se puede imaginar, sea tributaria, de salud, no sé, cualquier cantidad de leyes que nos rodean, definitivamente, lo que hacen estas leyes es que especulan la actividad del ser humano y la regulan, ¿verdad? Que ese es el objetivo de la ley, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, yo te preguntaría, cuál sería muy personal, ¿verdad? ¿Cuál sería tu concepto de qué es derecho? Lo vamos a definir en términos generales, como lo podemos encontrar en diferentes libros, o en Google, o donde queramos. Donde sea, sí. Se puede definir como... En la misma inteligencia artificial, por ejemplo. Exactamente, como un conjunto de normas, pero normas jurídicas, que ¿cuál es el objetivo? Regular esa conducta. ¿De quién? Del ser humano en una sociedad. En este caso, de las personas que habitamos en la República de Guatemala, yendo acá propiamente el área donde nos encontramos geográficamente, pero también regula el comportamiento de los seres humanos a nivel mundial. Y lo que a mí me gusta mucho es la palabra, fíjate que me gustó muchísimo cuando estábamos platicando fuera de micrófonos acerca de cuál es cómo podríamos relacionar al derecho con la inteligencia artificial. Y es que lo que pasa es que el derecho y la inteligencia artificial utiliza esa palabra clave que yo les digo, ¿verdad? Es algoritmo. Especulan cómo es que la sociedad se va a comportar. Y ahí es donde aplicamos muy bien el concepto que muy bien diste tú, ¿verdad? Y es en el aspecto de decir, es una norma, un conjunto de normas, dijiste, que regulan la actividad humana. Así es. Entonces, ¿por qué la regulan? Porque definitivamente el derecho especula qué es lo que puede o no puede hacer ese ser humano. Así es, pero ahorita estamos viviendo una era muy importante para los profesionales del derecho, y es la llegada de la inteligencia artificial al derecho. Es que eso está bien. Y bueno, solo es importante que los que nos están escuchando en radio sepan que también nos pueden ver en Facebook Live. Estamos en vivo totalmente en nuestras cámaras, así que si nos quieren ver, estamos en vivo en Facebook Live. El Mundo en Tacones, ahí estamos. Y definitivamente va a ser muy interesante este tema. ¿Qué es lo que pasa entonces, doctor Alfredo, por ejemplo, cuando el derecho utiliza las especulaciones? ¿O cómo especula el derecho para poder normar o para poder regular las actividades del ser humano? Es la actividad constante y moderna de cada persona. Como todos sabemos, los estudiosos y todo el mundo puede estudiar el derecho, es evolutivo, va evolucionando. No es lo mismo, como bien lo dijiste a la entrada, que la inteligencia artificial, que desde 1970 se venía trabajando. Sin embargo, al día de hoy, 2023, que se da la entrada de la inteligencia artificial, no solo específicamente a la rama del derecho, sino a muchos mercados, a muchas ramas que maneja la humanidad, es cómo se ha comportado el ser humano de 1970 a la fecha. Ahorita ya agarraron un parámetro, ¿verdad? Los creadores de eso ya agarraron de la inteligencia artificial, agarraron un parámetro del comportamiento de la sociedad. Y esto nos va a llevar a más.
Y es que lo que pasa es que a mí me gusta mucho lo que estás hablando porque básicamente aquí lo que estamos hablando es cómo la computación, cómo las computadoras, cómo los celulares y todo, lo que hacen día a día es la recopilación de datos. ¿Y qué es lo que hacen todos estos datos? Es que nos va diciendo cómo se están comportando las sociedades, cómo se están comportando los seres humanos en el mundo. Por ejemplo, eh, si tú te pones a buscar en Google todos los días el tema, para no ir más allá de lo que debemos, ¿verdad? Todo el tema, nos ponemos a buscar, hacer temas acerca de limpieza en Google. La próxima vez que entremos, Google ya sabe que eso es lo que más buscamos, ¿verdad? Entonces, lo que hace el derecho, la relación entre la inteligencia artificial y el derecho es que lo que nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial en el derecho es en la búsqueda de bases de datos. Las jurisprudencias, doctor, por favor nos explica, ¿le puede explicar usted a las personas que nos están viendo y nos están escuchando qué es una jurisprudencia y por qué es importante en el derecho? Y ahí podemos amarrar entonces la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial y la computación, por así decirlo, es una herramienta muy fácil para poder encontrar jurisprudencias. Entonces, dos preguntas. De primero es, ¿qué es una jurisprudencia? Y segundo, ¿para qué sirven? Gracias. La jurisprudencia son fallos contestes. Un fallo. Hablemoslo en maneras comunes. Son sentencias. Sentencias contestes, es decir, sentencias que han llevado un mismo orden, una misma ideología, de la cual se deriva la segunda pregunta, que pasan a ser leyes. Se convierten en leyes. A partir de, por ejemplo, una jurisprudencia, yo entiendo, lo vamos a hablar en palabras comunes, porque así es como, para uno que no sabe, pues es buenísimo hablar en palabras comunes. Una jurisprudencia son sentencias que han dictado varios tribunales. Sí, que pasan a la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, hablemos una sentencia que sea, por ejemplo, así decirlo, parecida. Sí, que llevan el mismo ritmo, el mismo objetivo. Es decir, el mismo objetivo en el sentido de sancionar esa conducta de una persona, ya sea jurídica o persona individual. Entonces, esas sentencias o esos fallos generan una jurisprudencia. Puede ser en 3 fallos en materia penal y 5 en materia civil, si no estoy equivocado, lo cual, después de que ya están esas sentencias firmes y esos fallos firmes, pasan a ser ley. Y le digo pasan a ser ley porque uno como abogado se puede fundamentar en otro caso que sea similar, más no el mismo, similar, puede fundamentarse en el caso anterior en relación a estos fallos. Ok, entonces eso es lo importante por lo que la jurisprudencia la podemos utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, hablemos en el caso especial de Guatemala. En Guatemala nosotros vemos mucho películas de Estados Unidos, el cual es un derecho completamente diferente al guatemalteco. Sin embargo, Guatemala también utiliza algo de este derecho. Entonces, antes de entrar en materia, porque realmente la materia, ahorita vamos ya casi que, vamos bien adelantados, casi que nos vamos a ir del programa, pero después vamos a entrar a ver qué es inteligencia artificial en el derecho. Pero primero, te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, el derecho que existe en los Estados Unidos, en Inglaterra y estos países anglosajones? Es diferente que del derecho que utilizamos en América Latina. Sí, el derecho latino. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Quiénes juzgan? Totalmente diferente. Eso pasa en cualquier país. ¿Quién juzga? No. El sistema, ¿cómo juzga? Ah, ok. ¿Cómo se juzga? Totalmente diferente. ¿Por qué? Los procesos son diferentes. El sistema anglosajón se versa en... El anglosajón es el de Estados Unidos. El de Estados Unidos, el de Inglaterra, que de ahí se deriva. Se juzga, por así decirlo, por jurados, por personas honorables del área, ¿verdad? Por personas civiles. Así, civiles.
Civiles, Ahí exactamente. está la palabra. No precisamente tienen que tener una carrera judicial Ni expertos ni en experta en el derecho. derecho. Así es. Esa es la diferencia. En cambio, el sistema latino, que comúnmente que Guatemala muy bien está adaptado a este sistema, es que para ser juez o ser juzgador lleva un proceso, del cual primero tiene que graduarse como O sea, notario. la pregunta, o sea, te voy a interrumpir porque yo creo que es bien importante. Yo entiendo, con mis dudas, ¿verdad? Que es importante que te hagas estas preguntas, que quien juzga en el derecho anglosajón, llámese Estados Unidos, Inglaterra, de todos estos, ya para no volverlo a replicar, el derecho anglosajón, quien juzga no es el juez, entendido así, no que son civiles. Civiles que se convierten en jueces. No hay formalismo en la creación de la figura de juzgador. No hay mucho formalismo, o no hay formalismo, mejor dicho. No es tan restrictivo como acá. Porque acá en Guatemala, en el sistema latino, hay un procedimiento, hay procesos para poder llegar a ser juez. Primero, juez de paz, 5 años. O sea, en Estados Unidos cualquiera puede ser juez. Por idoneidad. Ok. Por experiencia. Por reputación en la comunidad. Entonces sí tuvo que haber estudiado derecho. Tiene que tener conocimiento de ciencias sociales y parte de derecho. Ok. No precisamente abogado de notario. Ok. Lo que pasa es que yo entendía que el derecho latinoamericano o occidental, llamémoslo derecho occidental, y está el derecho anglosajón. La diferencia en el derecho occidental versus el anglosajón es que el derecho occidental está codificado, mientras que el anglosajón no está codificado. Es abierto. Es abierto. Por ejemplo, aquí en Guatemala te dicen, si usted se pasa el semáforo en rojo, tendrá una multa. Así es. Está codificado. Sin embargo, por ejemplo, yo entiendo que en el tema del derecho anglosajón, pregunto, ¿funciona de la misma manera? Totalmente diferente, porque ya se versa mucho en la cultura, en el hecho, es muy, muy intrínseco de las personas. Pero, por ejemplo, yo te diría, si yo me quiero pasar un semáforo en rojo, ¿hay un derecho codificado en Estados Unidos que me diga que no puedo pasarme el semáforo? Sí, hay reglas. Sí, hay reglas. Reglas más no códigos. Más no códigos. Allá manejan la Constitución como código general, como ley general. Okay. Por eso es que el sistema anglosajón, si nos vamos a una pirámide, es decir, los que sabemos de la pirámide de Hans Kelsen en el derecho occidental, ahorita voy a eso. Recuerda que estamos en un mundo, ahorita todos nos están escuchando, no todos somos abogados. Hay una pirámide donde cual tiene jerarquías, pero esa pirámide en el derecho latino es cerrada. Es decir, que tiene que haber una codificación, tiene un proceso para poder normar algo. Cambio, en el anglosajón es una pirámide abierta, que se versa mucho en la cultura, en el comportamiento, en los momentos que está pasando el Estado. Por ejemplo, aquí en Guatemala nuestra Constitución Política de la República es cerrada, porque te dice que ninguna ley puede estar afuera de ella, de lo que ella dice. Exactamente. En cambio, la Constitución de los Estados Unidos sí te permite apegarte a otros fallos, a otras resoluciones, a otras sentencias previos a esto. Sí, así es, sin tanto procedimiento para poder incorporar una nueva norma en Estados Unidos, incorporan inmediatamente, el mismo tribunal, los mismos juzgadores lo incorporan. ¿Por qué? Porque es el momento que se está viviendo. Es por eso que es una legislación abierta, totalmente diferente a la occidental, que es la que nos maneja a nosotros a Latinoamérica, totalmente diferente. Ok, bueno, pues ya entrando en el tema, porque ya nos quedan 5 minutos ahorita solo para hablar de ese tema. ¿Nos puedes decir ya para nuestros escuchas qué es la inteligencia artificial en el derecho? Sí, la inteligencia artificial es parte de esa rama informática que ha nacido a la vida para el apoyo en este caso, de la rama en específico, que el derecho, la cual está orientada a obtener unos resultados. ¿Qué resultado? Resultado de lo que bien decías al inicio, de qué es lo que yo he estado pensando constantemente y me va retroalimentando. Si, por ejemplo, somos penalistas, uno escribe derecho penal, las medidas de coerción, entre otras figuras que aparecen en nuestra normativa. Entonces la inteligencia va guardando esos datos
va guardando esos datos y cuando uno pregunta de derecho, automáticamente ya le sale la respuesta de derecho penal, de derecho mercantil, civil, internacional, ¿verdad? De comercio, en lo que uno versa. Ya entendí, entonces la inteligencia artificial no busca explicar o imitar otros derechos, sino que mediante procedimientos computacionales, facetas de la inteligencia humana, lo que busca la inteligencia artificial o lo que hace la inteligencia artificial en este caso es buscar cuáles son los patrones de esa sociedad o de esa de cierto sector, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, por ejemplo, los que vivimos en la capital de Guatemala, tenemos diferentes costumbres que los que viven, por ejemplo, en Xela, en Chiquimula, en Zacapa, o de alguna manera sí es el mismo. No, es totalmente diferente. Capital versus, voy a poner un ejemplo, lo que pasa en el oriente del país. Allá es común que alguien cargue un arma de fuego. Y es común que porte un arma de fuego. Y es común ver esa arma. Esa es la cultura. Al aire libre. Esa es la cultura de esta región de nuestro país. Pero si uno viene acá a la capital, pues es totalmente diferente, ¿no? Ya te acusan de otra cosa. Sí, ya de un delito, ya aplican la ley. Y ahí hablamos un poquito también, doctor, que a mí me gusta mucho esa palabra y me gustaría que la empleemos un poquito, es acerca de cómo la ley debe de prever a futuro, como por ejemplo el expansionismo de la ley penal, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede la ley prever previo a que las personas hagan la actividad o hagan la acción que es antijurídica o que está en contra, que hagan esa acción que está en contra de la ley, como por ejemplo portar un arma de fuego aquí en la capital, en la cintura, pues todo lo vemos de diferente manera. Sin embargo, para no decir un departamento en la zona nororiental del país, ¿verdad? Es algo común. Sin embargo, a pesar de que es algo común, va en contra de la ley. Sí. Pregunto. Sí va en contra de la ley. Okay. El punto aquí es otro tema que no se aplica en esa área. Lo ven normal, lo ven común, pero es acá donde entra la inteligencia artificial, donde entra la tecnología. Es recabar esa información, guardarla de cada sector. En este caso, si uno busca en el internet, busca el comportamiento del nororiente en relación a las armas de fuego y va a describir totalmente cómo es. Es como lo que pasó ahorita hace poquito en cierto desfile hípico de cierto lugar de Guatemala. Así es. Andaban unas personas con arma de fuego portando. Dicen que es de alto calibre porque hay que hacerle peritajes. Exacto. Pero ahí es donde entra la importancia de cómo es que la inteligencia artificial, la tecnología, las redes sociales y todo este tipo de herramientas tecnológicas hacen que la comunicación sea mucho más veloz que hace 10, 15 años atrás o hace 5 años atrás. Sí, es totalmente diferente. Y es que, solo para recordar un poquito, la constitución de nosotros es una de las mejores constituciones de América Latina, es una constitución moderna, una constitución flexible. De 1985. Sí, creada en el 85, entrada en vigencia en el 86, es bastante moderna, no es cerrada, no es constitución cerrada, es una constitución flexible. Que se le da mucha apertura a los tratados internacionales, ¿verdad? Cuida mucho, protege mucho a los derechos humanos. Sí. Protege mucho a los derechos humanos. En materia, ahí hay varias discusiones, ¿verdad? Que en materia de derechos humanos dice que prevalece lo internacional sobre lo nacional. Sobre el derecho interno. Uno la cataloga esto en materia de derechos humanos sobre la Constitución, otros a nivel de la Constitución y otros la regulan entre el ordenamiento normal, o sea, sí, el ordinario, el reglamento ordinario, las leyes ordinarias y la Constitución, ahí en medio la
la ponen, ¿verdad? Por así decirlo. Pero ese es un tema ya de interpretación. Pero sí de inteligencia artificial. Sí, uno busca no, y precisamente eso es lo que vamos a hablar más adelante. Ahorita vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero al regresar vamos a hablar por qué es importante aplicar la inteligencia artificial al derecho y cómo es que el derecho puede utilizar esta herramienta como algo que sea en beneficio de, ¿verdad? Entonces, lo veamos más adelante, ¿te parece? Excelente. Ok, ya regresamos. Le saluda Giovanni Gómez, Luis Giovanni Gómez y el doctor Alfredo Solares. José Alfredo le iba a decir, pero por José Alfredo Jiménez. Ya regresamos. Así es, y ya estamos de regreso, estamos aquí con el doctor Alfredo Solares, que ya le había cambiado el nombre porque se ve algo muy cantante. No, pues el doctor Alfredo Solares es mi gran amigo, compañero de estudios y definitivamente hemos hecho muchas cosas bien hechas. Ay, gracias. Y pues ahí estamos, pues estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial en el derecho. Y nos quedamos un poquito, nos llevamos 25 minutos hablando un poquito de lo que era el derecho y la inteligencia artificial. Sin embargo, la pregunta sería, doctor, ¿por qué implementar inteligencia artificial aplicada al derecho? ¿Por qué podemos agarrar la inteligencia artificial y aplicarla al derecho? Debemos de partir que la inteligencia artificial es una herramienta que nos sirve para el análisis jurídico mediante uso de técnicas, ¿verdad? Inteligencia e componentes de la tecnología actual. Ok, vamos a ver. ¿El derecho es una herramienta jurídica o la inteligencia artificial es una herramienta jurídica puramente de inteligencia artificial? Exactamente. Ese sería, es una herramienta. Ah, ok. Lo que plasma directamente a la inteligencia artificial no quiere decir exactamente que eso es lo que se va a ventilar en los casos. Eso es una herramienta que el abogado, que el notario, tiene que hacer buen uso de ella. Nos aporta bastante. Sí, fíjese que aquí yo creo que es importante para los que no sabemos, por ejemplo, si yo cometí el delito de hurto, porque me hurté una botella de agua, ¿verdad? Por ejemplo, existe una teoría, que es la teoría del delito, que es un sistema que para que ese delito me lo pueda imputar a mí el Ministerio Público, así es, o cualquier persona que me quiera demandar, tengo que cumplir con esos 5 o 6 factores. Sí. ¿Cuáles serían esos factores? Primero que sea una acción típica, antijurídica, punible y que tenga una sentencia. Ok. Entonces, pero explicándolo, porque yo no, o sea, la acción sería, la acción es que yo tomé la botella. Típica, que está regulada. Pero explicándolo bien. Tipicidad que aparece esa acción en un código, en este caso el Código Penal. Antijurídica, que va en contra de lo que está regulado, es decir, quien tomare. Ok. Ese es el verbo rector, quien tomare el objeto sin previa autorización, sin previo consentimiento de. Esa es la antijuricidad. ¿Por qué? Porque si venís y la agarras y yo no te aviso, ya van los 3 elementos. Punible, que tenga una pena. ¿Verdad? Son los elementos principales en la teoría del delito. O sea, por ejemplo, a mí no me pueden imputar el delito de hurto si yo no cometí la acción de agarrar la botella. Si alguien más lo hizo, ese alguien más es el responsable. ¿Quién cometió la acción? Quien cometió la acción es el responsable. Ahí empieza. Entonces, no es solo así que uno diga, es que me van a demandar o me van a poner algo así. Uno tiene que siempre pensar, siempre en esos 5 elementos que usted dice, que son acción, tipicidad, antijuricidad, punibilidad y culpabilidad. La acción es que yo haya cometido
El hecho, el actuar, ahí sí valga la redundancia, el actuar. El verbo, ¿verdad? Que hubiera cometido el sustraer la botella. ¿Y qué pasa? Ahora vengo el ejemplo. Antijuricidad que eso de haber tomado la botella esté puesto en una ley. Está nombrado. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, hay cosas que no dice la ley, que todo lo que no dice la ley sí se puede hacer. Todo lo que no está en la ley está permitido, ¿verdad? Entonces, vamos a la acción. Si yo tomé la acción es que yo agarré la botella a un elemento. 2 es que está en la ley. Sí, porque está tipificado que no puede tomar uno las cosas de alguien sin previo consentimiento. Okay. Luego, que esté yo en contra de lo que la ley dice. Así es. Que es a la antijuricidad. Así es. La culpabilidad. De que se demuestre que yo realmente fui culpable. Exactamente. La punibilidad de la pena. Ok. Bueno, pues regresando a nuestro tema importante, tú estabas hablando acerca que el objetivo principal es de proporcionar definitivamente al derecho al análisis jurídico una herramienta de las actividades que está realizando el ser humano. Así es. Por eso que es importante aplicar la inteligencia artificial en el derecho. Sí, es más que importante, importantísima al día de hoy. El abogado, como bien lo dijo John Couture, ¿verdad? El abogado tiene que ser estudioso, lector, porque el que menos lee dice cada día es menos abogado. Ese es uno de los mandamientos de John Couture, ¿verdad? Por eso es el letrado. Así, exactamente, de ahí viene la palabra de letrado. De eso, de que uno tiene que estar actualizado, pero no solo en lectura física, porque ahora ya pasamos de la lectura física, del libro físico, a la lectura digital. Sí. Entonces ahora la inteligencia artificial pues ya nos vino a facilitar un poquito más, ¿verdad? El estudio y el comportamiento ante un órgano jurisdiccional, ante otras personas, ¿verdad? De parte del abogado. Prueba de eso es, uno agarra un texto, uno va conduciendo, por ejemplo, le manda un mensaje de WhatsApp, selecciona el texto, le dice voz, y el mismo teléfono le va diciendo qué le mandaron a decir a uno. Y lo puede utilizar uno con documentos también. O al revés, si te mandan una nota de voz, le decís que te lo pongan escrito, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que el tema ha evolucionado desde el punto de vista científico, no solo desde el punto de vista científico, sino que también desde el punto de vista de la aplicación. ¿Por qué razón? Porque a nosotros los abogados, definitivamente que nos sirve muchísimo el recolectar información de cualquier herramienta de búsqueda en el internet, que va desde inteligencia artificial, que es lo que está de moda, hasta buscadores de internet como lo son Google, Yahoo y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, doctor, vamos yo quiero cerrar porque todavía nos faltan bien poquito, 7 minutos nos quedan, yo quiero hablar un poquito, ¿cuáles son los principales problemas que la inteligencia artificial puede generar en el derecho? El no comprender. Ok. ¿A qué nos referimos? El abogado tiene que ser capaz de comprender y dilucidar lo que la inteligencia artificial está demandando. El no saberla usar. Sí, pero hay términos que como es tan avanzado, porque ahí sí que la inteligencia artificial, hay términos que uno no ha escuchado. Que ya te los maneja. Ya los maneja. Hay que saber comprender, tener esa capacidad para comprender la consulta que uno realiza como abogado. Sí, y lo que estás diciendo ahí es un poquito que va muy relacionado con la interpretación del lenguaje humano realizada por el sistema. Y es que lo que pasa es que cualquier inteligencia artificial que nos utilicemos nos va a responder de diferente manera. Y es que lo que pasa es que ahora decimos inteligencia artificial, pero en pleno tepa de 4 meses, 5 meses han salido N cantidad de inteligencias artificiales. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la correcta? Ahí está el estudio. Ahí entra el estudio. La capacidad o el conocimiento del usador de la inteligencia artificial. Exactamente, pero tú haces un tema, y voy a retroceder 30 segundos o menos a lo que dijiste. Okay. 1970 se empezó a hablar de este tema.
en la inteligencia artificial, Imagínate. y en el derecho y en otras cosas, y viene a reventar, por así decirlo, viene a ser el boom 2023. El 2023 fue el año donde salió la inteligencia artificial. Y retomando la pregunta, otro de los problemas que puede existir en la inteligencia artificial es que la información que envía esa inteligencia artificial o ese buscador sea acorde a qué país estamos, que sea acorde a una rama del derecho. Y que no sea ambiguo, por así decirlo. O sea, el tema sería, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo se crea la inteligencia artificial? Y es que la inteligencia artificial es una recolección de datos. Por ejemplo, yo, porque ya lo probé, ¿verdad? O sea, ya lo he probado, pues. Por ejemplo, si tú pones homicidio en Guatemala, en el Código Penal, por ejemplo, si ustedes que están ahorita viendo ahí tienen su computadora al frente, pongan homicidio en el Código Penal de Guatemala, cualquier inteligencia artificial no nos da el artículo que es. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque ellos regularmente la inteligencia artificial está recolectando información de los múltiples motores de búsqueda a nivel mundial, de las múltiples bases de datos, que imagínate si tú le dices, por ejemplo, decime qué es femicidio en Guatemala, según el Código Penal, te va a mandar un artículo que nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial, porque lo que es inteligencia artificial nos está diciendo no es la verdad absoluta. Es una herramienta. Es una herramienta, pero no la verdad absoluta. Exactamente. ¿Verdad? Porque si van, o sea, yo ya lo he hecho varias veces, de múltiples maneras, de modo profesional, con lenguaje jurídico, con lenguaje humano, con lenguaje común, lo que yo lo he buscado de todas maneras, y la inteligencia artificial nunca ha pegado bien con el Código Penal guatemalteco. Con el artículo 123 del Código Penal. Ya, pero cambiaste, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que ese lo sabes porque lo tienes en tu mente. Pero la inteligencia artificial está al servicio de todos nosotros. Pero lo que pasa en este caso en especial con la inteligencia artificial es que no es la verdad absoluta, ¿verdad? No, es una herramienta. Y es por eso que es importante que nos hables un poquito, que ya nos hablaste un poquito de la codificación del derecho. El por qué es importante la codificación y cómo es, por ejemplo, que hay tantas especialidades en el derecho, ¿verdad? Sí, hay diferentes ramas del derecho, como lo habíamos dicho, el derecho civil, que después fue la subrama del derecho de familia, ya específicamente la ley de familia. Está el derecho civil fue el primero en Guatemala. Fue el primero. Y ahí en el derecho civil está todo. O sea, todavía está lo penal, lo mercantil, lo comercial, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, por ejemplo, hablando del derecho mercantil, propiamente un código procesal propio de derecho mercantil no hay, sino va asociado ahora Código Procesal Civil y Mercantil, que nos guía los contratos. Que es el Código Comercio, ¿verdad? El Código Comercio debería de tener su propio código procesal, pero no existe, no está, sino se apoya. Pero aquí nos estás atacando, porque nos estás hablando, no sabemos, por ejemplo, o sea, una persona común, como yo, como tú, como el que nos está escuchando, pues definitivamente no sabemos qué es un código, qué es un código procesal. O sea, ¿por qué nos estás confundiendo con eso? ¿Verdad? Pregunto para... Vamos a hablarlo así en términos generales. Por favor. Y palabras simples. El procesal, vamos a empezar por un código. Código civil, donde está normado. Está codificado. Exactamente, está normado. El actuar del ser humano. Digámoslo así. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? Ahí está en el Código Civil. Ahora, si vamos más allá, que alguien violentó, una persona jurídica, una persona individual, violentó una de ese código, una regla de ese código, una persona violentó una regla de ese código, que es un artículo, hay un código procesal. ¿Y qué es el código procesal? Son las reglas ante un juez de cómo es que se va a imputar ese delito. Y hablando del derecho penal, sí, cómo se van a llevar, cómo se va a dar ese proceso
ante el juez. Que exista un principio de legalidad y un derecho de defensa, un principio de defensa para todas las partes. Y una tutela jurídica para todos. Para hablar, cuando todos oímos en la televisión, el debido proceso. Exactamente, que se lleve el debido proceso, es decir, que se cumplan las normas o las reglas que están en ese código procesal. En el procesal de cada tema en especial. Exactamente. ¿Verdad? Código de comercio, código tributario, etcétera, etcétera. Cada quien debe tener su procesal para decir se cumplió el debido proceso. Debería de tener cada código su procesal, pero no hay. Sin embargo, sí, el mercantil, o sea, el procesal civil y mercantil, por ejemplo, el penal, el procesal penal y así. Buenísimo. Pero mira, para terminar, porque nos falta, para terminar, ¿cuáles son tus conclusiones con el uso de la inteligencia artificial en un minuto? Porque ya me cortan. Una gran herramienta que hay que tener cuidado. Primero, para saber analizar. Primero, pues hay que saber preguntar, saber apoyarse en ella. Segundo, saber analizar y no confundir a las demás personas o no cometer errores que pueden traer consecuencias hacia el cliente, en el sentido de que me equivoqué de legislación, este artículo era para México y no para Guatemala, ¿verdad? El análisis, ¿verdad? La pregunta y el análisis. Y es interesante saber muy bien lo que decís, que la inteligencia artificial no es la verdad absoluta. La inteligencia artificial no nos da las herramientas verdaderas, sino que pueden ser buenas o pueden ser malas. Así es que es importante estudiar siempre. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y no dejar de leer. Y no dejar de estudiar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí ha sido un gusto. ¿Alguna manera en la que te podemos localizar si tenemos alguna duda, algún problema penal, algún problema con el derecho o queremos ampliar esto? ¿Cómo te pueden hacer las consultas? La pueden hacer vía correo electrónico. Por favor. A lugo.legal@gmail.com. Ahí estamos para servirle. Está nuestro correo electrónico. Recibimos, a Dios gracias, infinitos de correos. Y al número personal o del bufete también sería el 4394-5889. Así es, ahí te pueden llamar WhatsApp y WhatsApp, todo. WhatsApp, Perfecto, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos el próximo viernes y de verdad estos temas están candentes. Hay que utilizar la inteligencia artificial, sin embargo hay que tener mucho cuidado. Si no tienes el conocimiento y no sabes cómo utilizarlo, mucho cuidado con esa información ahí. Así es. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto. Bye, bye. Gracias por la invitación. Adiós.